Bienvenidos a Pensar Economía con Ricardo Sosa. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la economía, pero también con la propia sociedad y que tiene que ver con los conflictos que muchas veces se generan para reclamar más salario, mejores condiciones laborales. ¿Qué está pasando en este periodo justamente, Ricardo, donde la economía está en expansión, sin embargo, la ola de conflictos ha sido muy fuerte? Sí, parece raro una economía que está en fuerte expansión del consumo. Por lo menos se ve una sensación de conflictividad bastante, como se ve un pico de conflictividad. Por ejemplo, acá estamos viendo uno de los casos emblemáticos de las últimas semanas, que fue el conflicto de los supermercados. Un sector, el de supermercados y trabajadores de los supermercados, durante años no tuvieron una asociación gremial, una sindicalización, y ahora que la están teniendo, obviamente pusieron en brete al gobierno porque tuvo que intervenir y fuertemente para laudar. Las empresas también tuvieron que ceder y como todo nuevo sindicato se vieron algunas inexperiencias. Por ejemplo, algunos sindicatos que luego de firmado el convenio se salieron del convenio o no lo respetaron. O sea, todavía faltan algunos sindicatos un poco de gimnasia, un poco de experiencia en cuanto a cómo manejar los conflictos y quizás no ir de primera a una ocupación, porque estás salteándote muchas veces varias instancias. Y no estamos hablando solamente lo que fueron los supermercados, lo que fue los envasadores de gas, también a nivel del sector agropecuario, los molinos arroceros, los molinos trigueros, las cooperativas. La propia FUESI con paros a nivel de, que también se había visto bastante poco, movilización de trabajadores de los shopping centers, de las galerías, ¿no? Por eso, son sectores, algunos de ellos, nuevos en cuanto a su sindicalización, y que obviamente van a tener estos problemas o van a sufrir estos problemas en cuanto a falta de experiencia en materia de negociación, en materia de esa gimnasia sindical. La gente de FUESI sí lo tiene, porque la gente del comercio históricamente tiene un sindicato, pero obviamente está alcanzando muchísima gente que muchos de ellos ganan ganan salarios muy bajos, mucha de esa gente nunca estuvo afiliada a un sindicato, y entonces obviamente se generan, más allá de la razón válida o no, no sé, pero de la causa, de la justificación del conflicto, que son obviamente la mejora de las condiciones salariales y de laborales, hay un tema vinculado a la inexperiencia y también muchas veces a cómo se paran las dos partes, ¿no? Si uno empieza a mostrar intransigencia, obviamente que la situación se va a complicar. Vamos a tratar de ver en números, ¿no? Lo que es la conflictividad, si es una sensación térmica o hay números que lo avalan. El índice de conflictividad laboral de la Universidad Católica, del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica, se multiplicó por 8 en marzo respecto a igual mes del año pasado y 8 veces en marzo respecto a febrero y 40% respecto a igual mes del año pasado. El sector privado representó el 90% de los conflictos y el de supermercados fue el más visible, aunque también se dieron medidas en estaciones de servicio y en industrias, ya decíamos, molinos arroceros, cooperativas agropecuarias. Yo que estoy en el sector, o por lo menos manejo información del sector agrícola, en plena cosecha de soja hubo piquetes frente a las cooperativas que impedían el ingreso, por ejemplo, de soja. Fue una situación bastante problemática, que muchas veces a nivel de Montevideo no se conoce, pero que fue bastante problemática. Y en una altura del año que tiene que ver mucho con la negociación salarial, exactamente, ¿no? De esos sectores en concreto. Exactamente. Todavía quedan grupos importantes sin cerrar acuerdos y por eso es probable que la conflictividad sea elevada también en abril. Vimos que los datos a marzo superaron en 8 veces los conflictos lo que fue febrero y 40% lo que fue el índice marzo del año pasado. O sea que estamos hablando de una situación que es visible y que probablemente se reitere en el mes de abril. Vamos a ver ahora poco lo que está pasando. Hay un efecto expectativa, primero que nada. La economía crece, los trabajadores dicen, bueno, yo quiero una mayor parte de la torta, por lo menos si la economía crece, yo quiero estar prendido a ese crecimiento. Entonces, aquí vimos cifras que accedimos del Ministerio de Economía y Finanzas de cuánto representa la masa salarial del total de PBI. Un PBI que hoy por hoy, en el año 2010, fue del entorno de 40.000 millones de dólares. En el año 2004, la masa salarial, o sea, lo que representaban los salarios sobre el PBI, era de 27,3%. Y como si podemos ver en las placas, ha ido incrementándose y para este año se prevé que signifique 32,7%. Esto es, casi la tercera parte del PBI van a ser la masa salarial. Obviamente, por eso hay un efecto expectativa de decir, bueno, la economía se recupera, yo quiero estar en esa recuperación y obviamente hay un efecto sobre las expectativas inflacionarias, porque dice, bueno, si yo voy a arreglar un salario, quiero protegerme de la inflación, quiero protegerme de una suba de precios que erosione mi capacidad de compra. Pero lo que estamos viendo es que
ha aumentado durante los últimos dos gobiernos, o el último gobierno y bueno, la presente administración ha mejorado la participación de los trabajadores dentro del total de la riqueza nacional. Ahora vamos a ver un tema que tiene que ver con la competitividad y que tiene que ver con los salarios reales. Salarios reales estamos hablando el salario nominal en pesos, descontada la inflación. Y cuando hablamos de salario real en dólares, estamos hablando de la evolución de ese salario real medido en dólares. Y como el salario real sube y el dólar baja, en realidad el salario real en dólares sube mucho más. Vamos a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo una empresa y recibo mis ventas al exterior, por ejemplo, en dólares, pero tengo que pagarles a mis empleados en pesos. Obviamente, si el dólar cae, esos pesos cada vez valen menos y obviamente que en dólares los salarios que yo les tengo que pagar a mis empleados en la medida que los ajusto son mayores, medidos en dólares. Son mayores medidos en pesos y son aún mayores medidos en dólares porque el dólar baja. Esto es la evolución desde el año 98, que es el año del boom económico previo a la crisis del año 2002, hasta ahora. Y uno ve que claramente el salario en dólares ha subido y ha rebasado claramente lo que fueron los niveles pre-crisis. Ricardo, hay más detalles incluso en otra placa que nos vas a mostrar ahora. Exactamente. Que tiene que ver lo que ha sucedido con el salario en dólares del 2004 al 2010, al año pasado. Y ahí está claramente lo que tiene la evolución, una evolución ascendente del orden de 172% en 6 años, el salario en dólares. Entonces, para los sectores que disfrutan de buenos precios internacionales, digamos agricultura, ganadería, decir, bueno, eso se puede soportar un poco más. Pero para los sectores que no tienen esos buenos precios es mucho más complicado que ese salario y sus costos en dólares evolucionen tan desfavorablemente. Ahora vamos a ver un poco el tema, en este tema, cómo juega la productividad. Es un tema que a veces se habla, muchas veces no se explica, pero tiene que ver mucho cuando se está hablando de ajustes salariales y de inflación. ¿Por qué? La productividad tiene que ir de la mano con los ajustes de los salarios porque si no, eso pega en la inflación. A ver, si vos tenés una empresa y al trabajador le aumentás en 10 pesos, pongámosle, tendrías que estar un aumento de productividad acorde, o sea, equivalente, de tal forma que ese aumento que tú le diste en pesos no se traslada a precios, porque si yo no produzco más y te pago más a vos, tengo que trasladarlo a precios. Subir el precio del producto que estoy vendiendo, que estoy fabricando, para poder cubrir el o reducir mis márgenes, si tengo mucha competencia. Entonces lo que está viendo muchos analistas es que en algunos sectores la evolución de la productividad se ha estancado o por lo menos no crece tanto como el salario. Entonces, o se erosiona el margen de la empresa. El empresario no quiere perder tampoco. Obviamente, el empresario no quiere perder y si puede, eso lo traslada, obviamente, a la inflación. Por eso se dice que cuando la productividad no avanza junto a los ajustes salariales, se da una inflación. Hay muchos analistas que consideran que hay muchos sectores donde la productividad está yendo por debajo de lo que son los ajustes salariales. Y vamos a hablar justamente, si te parece, Ricardo, de la evolución del salario y la productividad. Aquí estamos viendo el salario, la evolución del salario nominal en la industria, el sector industrial, y lo que es la productividad en celeste, las barras, la productividad. Estamos viendo que si bien la productividad del sector industrial aumenta, el salario nominal aumenta más. Entonces, obviamente, esto genera presiones inflacionarias. Vamos a ver un poco cuál es la visión del equipo económico. Según las fuentes que yo consulté del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo, ellos consideran que la productividad está aumentando junto a la mejora salarial. Para 2011 el aumento del salario real será de 4,5% en promedio, estamos hablando en la media, o sea que más allá de la suba de precios que puede ser 6, 7, 8%, los ajustes salariales tendrían que ser del 12% o 12,5% para tener una recuperación, un salario real de 4,5%. Desde el gobierno se ha dicho que ya lo que había para recuperar el salario se recuperó después de la crisis. Exactamente. La mayor parte de ya se puede hablar de que lo que hay ahora es mejora salarial. Puede haber algún sector perdido, aislado, pero viendo la crisis del 2002 hasta ahora ya no se puede hablar más de recuperación, sino de mejora. Y dicen el gobierno, compartir la mejora de la economía y de la productividad con los trabajadores. Por eso se está llevando a mejoras salariales reales. Es decir, el trabajador obtiene un aumento por lo que fue el incremento de precios, más un plus por lo que es el crecimiento de la economía. El gobierno también destaca que la mayor parte de los acuerdos salariales, de los acuerdos en los consejos de salarios, se están dando por un plazo de 2 años o incluso más, lo cual da cierta previsibilidad a las empresas y a los trabajadores para manejar y obviamente, en la medida que no se incumplen esos convenios, generan menos conflictos, eso es algo que se destaca.
Y hoy había un componente de mayor aumento de los salarios sumergidos, lo dijimos el año pasado aquí en Pensar Es Economía. el caso de los supermercados, por ejemplo, ¿no? Supermercados a nivel estatal también se ha dado y en otros niveles, por ejemplo, a nivel portuario, te digo uno de los casos que conozco bastante bien de cerca, a los estibadores que ganan, por ejemplo, hoy 56 pesos la hora, son sectores que obviamente quieren que se vaya a una recuperación muy fuerte. ¿Cuáles son los riesgos? Y lo hablo como trabajador, digo, hace 20 años de trabajo, y es básicamente que a veces por alcanzar un objetivo de corto plazo muy alto, una ganancia muy alta en el corto plazo, puede haber perjuicios en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque si se tira mucho de la cuerda en cuanto a una empresa, el empresario el día de mañana también puede decir, hasta luego, no me sirve más trabajar, y te quedas sin trabajo. También porque si hay muchos aumentos salariales, que es lo que están viendo los economistas, y hay por encima de la productividad y están generando inflación, la inflación, ¿a quién toca? No toca al señor que tiene bonos del tesoro, toca a quien tiene salario, a quien tiene ingresos fijos. Obviamente, lo que yo gano, quizás en esa lucha con el empresario, probablemente lo pierda por inflación. Pero en definitiva, yo creo que desde el gobierno se está tratando de que en algunos niveles haya mayor información de los trabajadores, mayor coordinación. No digamos coordinación, pero que el trabajador sepa cómo va la empresa, cómo va el sector, para definir junto a la empresa o al empresario cuál puede ser el nivel real de mejora salarial. Cuando la situación no lo da, no hay sectores. Pero cuando la situación da, obviamente, ir a mejoras. No ir a mejoras que puedan ser ganancias de corto plazo y perjuicios en el mediano plazo. Gracias, Ricardo. Nos reencontramos la próxima semana en Pensar Economía con más temas de actualidad.